En el video del día de hoy les voy a mostrar mi casita. Además les voy a contar cómo los cubanos podemos adquirir casas, las vías que existen, y también si eres extranjero y quieres adquirir una casa en Cuba, te voy a decir cómo puedes tenerla. Hola, ¿qué tal? Espero que estén súper bien. Y en el día de hoy les voy a mostrar mi casa. Voy a hacer un house tour imitando a los famosos, aunque bueno, no soy ni millonaria ni popular. También les voy a contar cómo los cubanos podemos adquirir casas, viviendas, y si eres extranjero, cómo puedes adquirir una casa en Cuba. Voy a presentar, mi nombre es Lady Duarte, soy una youtuber cubana que vive en la ciudad de Pinar del Río, y conmigo conocerás un poco más de Pinar del Río, de Cuba y de los cubanos. Primero que todo les voy a contar que mi casa, donde he vivido toda mi vida, fue construida en la década de los 80 por mi mamá junto con su primer esposo, que pues construyeron en una segunda planta, y al separarse dividieron la casa, cada uno tomó su parte. Esta casa fue construida por medios propios, o sea, reunieron el dinero y compraron todos los materiales para construir la casa, y ellos mismos, junto con amistades y bueno, albañiles por supuesto que tenían conocimiento para construir la casa, pues les ayudaron y así pudieron hacer esta casa. Mi casa es una mitad de una casa, por eso es tan pequeña. Pero antes de entrar a la casa, pues les quiero mostrar el alero de mi casa, que está llenito de matas, e incluso la mitad de la escalera pues tiene también plantas. Mayormente acá lo que tenemos es sábila, orégano, tenemos también flor de España. Les voy a mostrar. Esa matica es de sábila. Esa matica es de orégano. La mayoría de las maticas son de sábila, como pueden ver. Esta que está aquí, no hemos tenido el valor de quitarla. Suponemos que es de chirimoya. Y esta que ven aquí es de flor de España. Y pues están así tan deterioradas que se ven es por el sol, porque acá les da mucho el sol. Anteriormente acá había un árbol y pues lo cortaron, y por eso ahora las matas pues cogen todo el sol del día. Y también tengo algunas plantas arriba en el techo que más tarde les voy a mostrar. Les voy a enseñar. Este es el portalito, que es bien pequeño, y les voy a decir por qué una vez que entre a la casa, porque es tan pequeño el portapeñas. Estamos en la sala de mi casa. Primeramente, es bien pequeña mi casa, y acá en la sala están casi siempre mis 4 gaticos. Saben que tengo 5 gatos, bueno, 4 de ellos viven dentro de la casa, y este es anteriormente era afuera, la parte de afuera era todo el portal, pero cerramos, hicimos un cuartico muy pequeño de 2 por 2 metros, y acá es un cuartico de reguero, un cuartico de desahogo, como se le dice en Cuba. Y también están los gaticos, abrimos, pero bueno, no les voy a enseñar este cuarto porque está muy regado, y tiene una escalera y tenemos acceso al techo. Y esta es la mesa, que rara vez se usa para almorzar o para cenar. Casi siempre para lo que la uso es para hacer algún que otro dulce, y la masa siempre la preparo acá en mi horno. Y bueno, la batidora, ¿quién no tiene una batidora? Aunque bueno, ahora más bien se usa como un adorno, porque no hay nada para hacer jugo, nada para hacer batido. Y un termo de café y unas tacitas de café, que a qué cubano le puede faltar el café. Acá este reguero que ven son 4 sacos de cemento, que los tenemos para hacerle por la parte de afuera, si vieron, del cuartico de desahogo,
queremos hacerle un repello. Y pues ahí tenemos los 4 sacos de cemento para ese trabajo. Todavía nos falta la arena y bueno, los albañiles, por supuesto. El sofá. Ahí está la monita. Y aquí estoy yo. Hello. Este espejo es bastante grande. Cuando entras en la casa, pues lo primero que haces es verte. Esta es la cocina. Como pueden ver, lo primero es el ventilador. En Cuba hay demasiado calor, entonces tenemos este ventilador. Lo mismo lo ponemos para acá para la cocina que para la sala. Entonces casi siempre está acá ubicado. Y bueno, estas son las ollas. Acá está la llamada olla reina, que bueno, no sirve. Está ahí de bonito más bien. Esta olla reina, que es de las antiguas, de cuando se dieron, creo que fue la revolución energética, puede ser, no coge presión, no sirve, la tapa tampoco sirve, pero bueno, la usamos para calentar agua y para hacer la comida a los gaticos. Y bueno, la olla arrocera se rompió, pero gracias a Dios la arreglamos hace no tanto. Esta meseta azulejada y este gavetero y closet me los hizo mi padrastro como regalo de 15, ese fue el regalo de él. Esta llave la compré no hace tanto y yo misma la puse, al igual que casi todas las luces de acá, yo misma soy la que las pongo. Y gracias a Dios tenemos gas licuado. Este fogón fue un regalo de mi amiga Mirtica. Mirtica es una amiga que me regala muchas cositas. Besitos para ti, Mirtica, si está viendo este video. Y bueno, esta olla es la que estamos usando ahora. 39 años tiene esa olla. Y esta olla es la que estamos usando ahora para hacer todas las cosas que llevan presión, ya sea chícharos, frijoles. Y bueno, ya acá está el refrigerador, que fue también de la llamada revolución energética. El refrigerador y el televisor, mi mamá estuvo pagándolo 10 años. Se pudo pagar a créditos y gracias a Dios, bueno, están en perfecto estado. Y por último les quiero enseñar la nevera, que esta fue mi salvación después del huracán Ian. Estuvimos 10 días sin corriente y la nevera aguantó las cosas congeladas unos 7 días. La amo. Estos interruptores también yo los he puesto. No sé nada de electricidad, simplemente los quito, les tiro una foto y pongo el interruptor como mismo estaba el nuevo. Al igual que este toma corriente. Este es un pasillito que acá está. Acá está el cuarto y acá está el baño. Primeramente les voy a enseñar el baño, que creo que es lo más bonito de la casa. Este es mi bañito, que es bastante pequeñito. Tiene lo esencial de los baños. Un lavamanos. La taza. Estamos ahora bañándonos a cubitos porque hubo un problema acá y se rompió la instalación de la ducha y vino una persona, la arregló, pero no lo supe arreglar bien, por lo menos la parte de la bañilería no supo hacer bien su trabajo. Vamos a ver si yo puedo hacerlo, vamos a ver. Recuerdo perfectamente cada una de las cosas que hubo que hacer en este baño, porque es que también se pasa demasiado sacrificio para buscar las cosas, para comprarlas. Una de las últimas cosas que compramos fue este cesto, y recuerdo que me tuve que levantar a las 6 de la mañana con mi mamá para poder hacer la cola y comprar ese cesto. Y todas esas cosas, para solear el baño también yo misma tuve que romper la pared para que se pudieran poner los azulejos. Vamos a entrar al cuarto, es un solo cuarto. Yo vivo con mi mamá y bueno, las dos dormimos en una cama. Mi camita. En esta esquina es donde grabo todos los videos. Tengo que traer los muebles de la sala para acá. Acá es donde grabo todos mis videos. Y para estar bien cómodas, pues trajimos el televisor y la cajita decodificadora. No sé si en sus países eso exista. Déjenmelo en los comentarios. La cajita decodificadora se utiliza para que el televisor se vea mejor, además de que se ven muchos más canales.
Y lo trajimos para acá, el mueble con la cajita y el televisor para estar acostadas y ver el televisor mucho más cómodas. Aquí está mi mesita, mi coqueta, que es en realidad una máquina de coser, que la parte de la máquina pues se viró hacia abajo, y acá puse un cristal y este doble, las felpas. Estos son los bolsos, las mochilas y las cosas que tenemos. El escaparate, bueno, no tenemos escaparate. Lo que tenemos es más bien un closet que está empezado hace como unos 30 y pico de años y nunca se terminó. Nosotros guardamos más bien dentro de una caja con jabas nuestras ropas, es lo que tenemos. Y me guardé la mejor parte del house tour para el final. Estoy en la placa de mi casa, en el techo. Dime, ¿cómo le dices en tu país al techo de la casa? No sabía cómo decirle, si techo o placa. Acá le decimos casi siempre la placa de la casa. Les voy a mostrar la vista, es hermosa, es un atardecer, miren para eso. Voy a ver a la cámara. Miren cuánta belleza, de acá se ve casi Pinar del Río completo. Hay todos esos edificios, es el reparto de Hermanos Cruz, conocido por los pinareños como El Calero. También se ve el Estadio Capitán San Luis, el Fajardo, la Escuela del Deporte, edificios, el 12 Planta, que es la edificación más alta de acá de la ciudad de Pinar del Río. Muchísimas casas, edificios. Esa es la torre de Texas. Y bueno, una escuela que tengo acá cerca de mi casa. En Cuba solo los ciudadanos cubanos o los extranjeros con residencia en Cuba pueden adquirir propiedades, pueden adquirir casas. La única vía que un extranjero tiene de adquirir una casa es a través de un llamado testaferro, que sea una persona de su confianza por la que usted compre la casa y pues la ponga a nombre de ese ciudadano cubano. Tiene que ser una amistad o pareja o una persona de su confianza, pues pueden existir estafas. Cada ciudadano cubano puede ser propietario de 2 viviendas. ¿Cómo los cubanos adquirimos casas? Pues en la década de los 70 se formaron las llamadas microbrigadas, que no eran más que 30 obreros que construían edificios de unas 5 plantas y 30 apartamentos. Estos obreros eran personas que simplemente querían tener casas, y podías ver en la construcción desde un albañil hasta un abogado o un médico que simplemente quería tener su casa y formaba parte de estas microbrigadas, y por este trabajo pues tenía derecho a un apartamento. Este es el caso de mi tío, que es albañil y pues formó parte de estas microbrigadas y gracias a Dios pues tiene su apartamento. También está el caso de la construcción de las casas por medios propios, que no es más que la persona que pues compra los materiales y hace su casita. Este fue el caso de mi mamá, que en la década de los 80 pues con su primer esposo construyó esta casa. También está la herencia, pues que se escribe en el testamento a la persona que se le desea dejar la casa. No tiene que ser un familiar, puede ser también una amistad o pareja. Está también el modo de la donación, que es a través de un notario, donde se le dona la casa a la persona que pues se le desea dar esta casa. Es más bien como un regalo de la casa. Otra vía que es muy usada actualmente es la compra de las casas. Pues una casa en Cuba te puede costar desde unos 7,000, 8,000 hasta unos 40,000 pesos. Depende del estado constructivo en el que esté. En Cuba existe un plan de vivienda en el que las madres con 3 o más hijos menores de 12 años pues pueden adquirir una vivienda. Esto es en teoría.
También están las casas que son medios básicos, que son otorgadas a las personas a través de su trabajo, ya sea religioso, civil, militar, que esta casa pues no es de la propiedad de esa persona y cuando termine su cargo, cuando termine su función, pues debe entregar esta casa. Están las viviendas vinculadas, que en cambio de medio básico, pues en este caso sí la persona tiene derecho a esa casa y pues puede ser propietario de esta casa, puede convertirse en propietario de la casa. Una vez ejercido el cargo, el trabajo que desempeñe, pues puede quedarse con la casa que se le otorgó. Otra manera de tener una casa, de tener una vivienda en Cuba, es a través del llamado alquiler, que se debe pagar un alquiler mensual, quincenal. Pero bueno, no eres dueño de la casa, no eres propietario de la vivienda. Solamente puedes habitarla por cierto determinado tiempo en un contrato que se crea de palabra o textual. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya sido de ayuda, les haya servido y hayan aprendido un poco más de cómo se vive en Cuba y de cómo los cubanos obtenemos vivienda. Les mostré mi casita. Si has llegado hasta el final, te pido por favor que te suscribas al canal. Si no lo has hecho, es un botoncito rojo que hay ahí abajo que dice suscribirme. Pues suscríbete. Y si te gustó este video, dale like, manito arriba. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Bye.